Santo Tomás es un filósofo de la Baja Edad Media. En la Baja Edad Media, el tema fundamental, obviamente, son las obras de Aristóteles. Nosotros podemos encontrar que al abrirse las universidades y al abrirse la discusión filosófica, lo que se toma como base no solo es lo que se ha hecho tradicionalmente, el trivium y el quadrivium de los monasterios, sino que la recuperación de las obras de Aristóteles produce un nuevo material que es objeto de estudio, la metafísica, la ética y la misma física. Y muchos han pensado por eso que los pensadores medievales, y especialmente Santo Tomás, que es un gran aristotélico, es un repetidor de Aristóteles, que no ha hecho sino comentar o poner en una perspectiva la filosofía aristotélica, a tal punto que se cree que los modernos, cuando trabajan, están trabajando la filosofía griega que se ha recuperado con el Renacimiento. Nada más falso, porque los problemas de los que van a tratar los modernos no son problemas que trataba necesariamente Aristóteles y los antiguos filósofos, sino más bien son problemas que se han desarrollado y se han puesto en la Edad Media. Al perderse el latín y los estudios del latín, muchas veces se cree que la conexión es directamente con Aristóteles. Bien, podemos focalizar eso rápidamente, por ejemplo, con el problema de las 5 vías de la interpretación de Dios. Se cree que esas vías ya están expuestas por Aristóteles, pero están tratando problemas distintos. Para Aristóteles el mundo ya está dado y de lo que se trata es de justificar el movimiento. En cambio, en el caso de Santo Tomás, de lo que se trata es de explicar el origen o la creación, la justificación de un Dios creador y cómo es posible que exista Dios. Son dos problemas totalmente distintos. Aristóteles, el Dios lo que hace es jala la realidad y la naturaleza y entonces el Dios sirve como un mecanismo para hablar hacia dónde apunta todo. No hay que justificar la existencia de Dios. En el caso de Tomás, de lo que se trata es de ver cómo es que existe Dios y hacia dónde apunta todo eso. Otro problema, por ejemplo, que la gente cree que es un problema aristotélico es el problema de la esencia y la existencia, cuando en realidad Aristóteles ni se preocupa de la existencia porque todo ya estaba dado y el tiempo era circular. En cambio, en el caso de Tomás, el problema de la esencia y la existencia es fundamental. La distinción entre esencia y existencia precisamente es la distinción entre una naturaleza creada y un creador, entre una realidad que tiene que verse cómo es que está asociada en su existencia concreta con una esencia particular. El problema de la esencia precisamente no es tratado mucho por Aristóteles. ¿Por qué? Porque la esencia es la forma que es lo general. En cambio, el problema en Santo Tomás es muy interesante porque la esencia es la esencia no solo en general, sino también Tomás está pensando en que el particular tiene su propia esencia. Cada cosa tiene una esencia. Habría una especie de forma personal o de forma particular de cada cosa. ¿Cómo es esto posible? Aquí lo podemos encontrar en la solución de Tomás al problema de los universales. En la solución de Tomás al problema de los universales no es que el universal existe como una cosa en sí, o existe en las cosas, o existe en los particulares, sino que el universal en realidad solo puede existir conceptualmente hablando, mientras que las esencias particulares son las realidades concretas. Muy aristotélicamente, Tomás ha resuelto este problema, pero ha puesto algo que Aristóteles no se preocupa, y es el problema de la esencia personal. La esencia general, o la solución al problema de los universales, solo se da, y eso lo toma Tomás de Avicena, como una noción general que no existe ni particularmente ni universalmente. Es decir, la esencia está al margen de la existencia. Y la esencia se da en las cosas individualmente, es la respuesta de Tomás al problema de los universales, o se da en forma conceptual captada por precisamente el intelecto en el momento que abstrae de los particulares. Se podría decir que Tomás es un conceptualista, se le llama realista moderado porque cree que esa esencia es cognoscible, pero en realidad es un conceptualista en el sentido de que la esencia existe solo universalmente en el pensamiento y realmente existe en los individuos. Esto llevó a Tomás a defender la postura de que la unidad, el intelecto y el alma sean una sola realidad, en el caso del hombre, contra la noción generalizada de que habían dos naturalezas o dos almas. Una alma que formaba el cuerpo y una alma racional que es la que sobrevivía a la muerte. Tomás tiene grandes textos en contra de esta postura
de la teoría de las dos almas, de la percepción de que el alma puede estar separada, como en el caso que lo va a poner, como el caso de Averroes y los averroístas latinos. Y Tomás va a defender, por ejemplo, muy originalmente, esta postura, y en contra de la opinión generalizada de casi la mayoría de los pensadores de la Baja Edad Media, de que existe una sola alma racional, y esa sola alma racional es la que forma al hombre. Esta alma racional tendría una transformación, obviamente, después de la muerte, y sería lo que va a sobrevivir después de la muerte. Pero lo interesante en el caso de Tomás es que en ningún momento va a dividir esta alma en dos, lo cual sería incoherente con los fundamentos metafísicos que él ha aceptado. Podemos encontrar así entonces en Tomás un pensador totalmente original que va a producir una serie de problemas que van a ser discutidos por los modernos y que, si bien están basados en Aristóteles o en la antigüedad, son problemas totalmente originales, se pueden rastrear en sus obras.